saludar en RPP al abogado experto en Derecho Electoral Martín Dacevedo, que se ha incorporado, tengo entendido, de facto, no sé si de jure también, a la campaña de Perú Libre. Doctor Dacevedo, buenos días. Señor Fernando Carvalho, señora Mónica Delta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Carlos Villarreal, tengan ustedes muy buenos días. Una precisión. Buenos días. Yo soy abogado independiente y me mantengo independiente. No he sido convocado todavía por ninguno de las partes que están en disputa. Así que en esa misma línea voy a seguir opinando como yo opiné la semana pasada, por la legislación vigente, por la jurisprudencia, por los precedentes y aplicables al caso. De acuerdo. En todo caso, lo que queremos es contar con su opinión sobre el desarrollo de la audiencia de ayer, que culminó con el voto sobre 10 de las apelaciones que llegaron, pero después supimos de la declinación que formulaba a su cargo como miembro del JNE el magistrado Arce Córdoba. Su opinión sobre estos dos hechos, abogado de Acevedo. Don Fernando, hace varios días venimos opinando, y acá también lo dije, eso iba a ocurrir en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque los 36 jurados electorales especiales se venían pronunciando en ese sentido, aplicando, como acabo de decir, la legislación aplicable al caso, la jurisprudencia aplicable al caso por parte del propio Jurado Nacional de Elecciones, los precedentes constitucionales del Tribunal Constitucional y los precedentes administrativos que hay en estos temas, porque no es primera vez que estamos ante un proceso electoral de elecciones generales, el 2016, el 2011, o de elecciones municipales y regionales, donde se van marcando criterios de resolución. Y en esa misma línea, si se quiere, como algunos han denominado conservadora, pero pegada a la ley, como ha dicho, por ejemplo, el doctor Rodríguez Vélez, está resolviendo el jurado, y me parece muy bien, que es lo que se esperaba, dejarle hacer su trabajo y que termine con ese trabajo como estaba previsto también en ese momento. Ahora, el caso inédito de la declinación, como le ha denominado el doctor Arce a su decisión, en verdad, en el fondo es una renuncia, porque causa el mismo efecto. Si él declina o se inhibe a sabiendas de que en una cuestión de forma, digamos, no podría renunciar. Entonces la declinación podría ser, digamos, la vía de encontrar esa posibilidad con los argumentos que él ha señalado, ¿no? Sí, es exactamente lo que ha hecho, porque además dice declino irrevocablemente, es decir, no voy a regresar, pase lo que pase. Y nadie me puede obligar a estar donde no quiero estar, porque hay también en ese sentido una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, hay también las obligaciones al cargo. Uno no puede rehusar y omitir las obligaciones que tiene con el cargo, o con mayor razón tratándose de un alto funcionario, y como estaba terminando de decir, a sabiendas de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene 4 miembros por la falta del miembro del Colegio de Abogados de Lima, y porque además la legislación vigente, siempre con la legislación en la mano, dice en el artículo 24 que el Pleno solamente puede funcionar con 4 miembros, y en otras formas, o de cualquiera de las otras formas, en este caso inédito me parece, por ejemplo, que se debería aplicar una de las causales de vacancia que está normado no expresamente, ¿no? ¿Y a quién correspondería esa vía? ¿A quién correspondería? ¿A la Junta Nacional de Justicia? O sea, ¿cómo se resolvería el caso al corto plazo? Porque usted está hablando del contexto, luego vamos a hablar del fondo que sustenta el pedido de declinación, pero en el corto plazo, donde se tiene que resolver antes de 28 de julio y donde tiene que haber una proclamación de presidente, porque si no la hay, presidente o vicepresidente simplemente no puede jurar en otro momento ni en otra fecha, de acuerdo a las normas constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir al cortísimo plazo? Qué buena pregunta. Me permite explicar lo siguiente, señora Mónica. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy debe reunirse en pleno interno, dilucidar el tema, aceptar a través del presidente del Jurado Nacional de Elecciones esa declinación, que en el fondo es una renuncia porque produce el mismo efecto, inmediatamente oficiar a la fiscal de la Nación, y ahí también se dijo dos cosas, ¿no? La fiscal de la Nación o la Junta de Fiscales. No hay necesidad de Junta de Fiscales. El doctor Arce fue elegido con sus 2 suplentes, que le siguen son Tomás Gálvez, si no me equivoco. Rodríguez Montesa. Víctor Rodríguez Montesa es primero. Rodríguez Montesa. Pablo Sánchez. Y después Pablo Sánchez. Entonces, decía yo, no se necesita volver a reunir la Junta de Fiscales, sino la fiscal de la Nación acepta el envío de la carta donde se precisa la vacancia del doctor Arce, y ella misma
contesta y pone a disposición el primer suplente que tiene ya elegido cuando se eligió en junio del año pasado por tercer periodo consecutivo al doctor Arce, y con eso él viene al pleno del jurado y el jurado lo hace juramentar, y yo calculo que entre mañana y a más tardar pasado mañana se estarían retomando y se deberían retomar, dicho sea de paso, las audiencias para que esto termine en el plazo más o menos que ya se veía venir, porque estamos en la recta final de acuerdo con el artículo 185 de la Constitución, es decir, en dejar que el Jurado Nacional de Elecciones haga finalmente su trabajo y termine con la resolución de todas estas actas. Pero como se ha producido lo que ya sabemos, estas están siendo denegadas las presentadas por el partido político Fuerza Popular, entonces se produce esto y se produce pedidos que me parecen fuera de lugar, no, con todo respeto, pero fuera de lugar. No tiene nada que ver aquí nuevamente las entidades internacionales. No tiene nada que ver aquí ni siquiera el presidente de la República, porque por cosas menores al presidente de la República se le ha pretendido acusar de interferir en guardar la neutralidad en el proceso electoral. ¿Qué tendría que nombrar el presidente de la República? No está en ninguna norma, y la intervención de las entidades internacionales o de las instituciones internacionales estuvieron ya, terminaron su trabajo, hicieron un informe impecable y se retiraron del país. Nosotros hay que resolver nuestras cuestiones internas. Doctor de Acevedo, buenos días. Entonces, para usted sería inviable que, por ejemplo, el propio presidente haga esta convocatoria, como lo ha solicitado Lourdes Flores Nano hace minutos nada más, para una auditoría de carácter internacional. ¿No esto significaría restarle, digamos, validez o legitimidad al propio sistema electoral peruano? Sí, Carlos Villarreal, permítame decir, porque siempre ha pegado a la norma y a la Constitución y al sistema jurídico peruano. Primero, que el presidente de la República no tiene ninguna base legal para meterse en el proceso electoral. Al contrario, debe guardar la neutralidad hasta que sea proclamado el ganador de las elecciones en todo sentido. En segundo lugar, este tema ocurrido en Bolivia no tiene ningún precedente vinculante para con el Perú, porque tendríamos que tener una especie de tratado bilateral con ellos y esto haber sido aceptado como norma interna por el Congreso de la República, y entonces seguir en base a ese tratado y a esa aceptación para que pase a formar parte de la legislación interna un hecho de esta naturaleza o una solución de esta naturaleza ante el proceso electoral. La Constitución, nuestra legislación es suficientemente vasta como para dar solución a estos temas sin necesidad de acudir a instancias internacionales, después de que ellas ya, de acuerdo también con la legislación, han tenido su intervención como veedores y que no han encontrado ninguna irregularidad. Muy bien, doctor Martín de Acevedo, hemos escuchado su punto de vista, muchas gracias por sus explicaciones. 30 segundos nomás. Adelante, por favor, sí. Por favor, llamar a la población a que guarde la tranquilidad del caso. Siempre con esta solución que acabo de describir para reemplazar al doctor Arce, estaremos dentro de 2 semanas con presidente o presidenta de la República electo. Invocar en ese sentido a la tranquilidad, a apoyar al Jurado Nacional de Elecciones y al sistema electoral en el Perú, que tiene autonomía y está haciendo bien su trabajo como ellos mismos lo han sostenido, excepto la carta del doctor Arce, que imputa pero que no prueba nada. De acuerdo, muchas gracias Martín de Acevedo, un abogado especializado en temas electorales. Son las 8:59, tiempo de ir a los titulares de la hora antes de retomar ampliación de noticias.